Filipenses capítulo 1 y vamos a hacer la lectura del versículo 3 al versículo 11, a pesar de que hoy día vamos a ver solamente un versículo, pero les invito a que hagamos esta lectura del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11. Sigan la lectura conmigo, amados hermanos. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este texto, al igual que muchos otros, nos lleva a comprender lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que se cumpla en nosotros. Es una oración. Ustedes se dieron cuenta que era una parte era una reflexión y una oración. Pero aquí hay algo que el Señor Jesucristo quiere que se cumpla en todos nosotros, que somos la iglesia del Dios viviente. Nuestro Señor Jesucristo anhela ese día glorioso. Ese día glorioso, como lo dice justamente ahí en el versículo 10 al final, el día de Cristo. Jesucristo anhela ese día. ¿Y por qué anhela Él ese día? Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es el único que verdaderamente sabe lo glorioso que va a ser ese día. Él ya sabe lo glorioso que va a ser. Por eso Él anhela. Nosotros solo tenemos información en la Biblia de que va a ser glorioso. La Biblia lo dice, el Señor lo dice a través de su palabra, que va a ser glorioso, pero nuestra mente no es capaz de imaginarse lo que va a ser. Es imposible, no nos podemos imaginar. En realidad es como que a uno le dijeran, mira, ¿sabe qué? Si tú vas a tal parte del mundo, es maravilloso ese lugar. Te lo pueden describir, te lo pueden mostrar en fotos, pero hasta que no estás ahí, no vas a comprender lo maravilloso que es. Amados, quisiera poder llevarlos a que se puedan como sumergir conmigo, como en un viaje en el Espíritu Santo, por medio de las Escrituras, no por medio de un cuento, sino que por medio de las Escrituras, para que puedan ver con sus ojos espirituales. Recuerden lo que escuchamos en el sermón, la vista espiritual, muy importante, lo que será ese día, el día de Jesucristo. Para eso podemos sumergirnos en las Escrituras y dejar que el Espíritu Santo nos lleve a tener esa experiencia. Y les puedo asegurar, amados hermanos, que verán la vida, si ustedes van y se concentran en esto, que solamente una cosa que vamos a ver, van a poder ver la vida aquí en la tierra con otros ojos. Pero ese día, dice el Señor, ese día vendrá como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan esas palabras que dijo el Señor? Va a venir como un ladrón en la noche. Es bien curiosa la analogía que usa el Señor. Y ya hemos visto en numerosas ocasiones que el Señor en su palabra nos dice
que por lo tanto, como va a venir como ladrón en la noche, usa esa analogía, ¿y qué nos dice? Si nosotros sabemos que va a venir un ladrón en la noche, ¿nosotros nos vamos a acostar a dormir? No. Estoy seguro que estaríamos, tú quédate en esa ventana, cierra la puerta, asegúrate con un palo, vamos a estar preparados porque de alguna forma va a entrar el ladrón en la noche. Y él nos dice que debemos estar velando, pero no solamente velando, celebrando, porque hay muchas iglesias que hacen velatones durante toda la noche y cantan y celebran y qué sé yo, pero dice sobrios, atentos, vigilantes. Y como lo dice aquí en el texto, como dice aquí en el versículo 10, sinceros e irreprensibles para el día de... a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Imagínense, lo que me tengo que esforzar yo para verdaderamente ser sincero e irreprensible para el día de Cristo. Por lo tanto, hemos escuchado también lo que vimos con lo que el Señor le dice a Josué: esforcémonos por estar sujetos y sometidos al Señor, y me refiero a nuestro Dios Altísimo, para que se cumpla justamente lo que vamos a ver hoy día. En este texto que hemos visto, hemos leído, hay un versículo que contiene una verdad absoluta. Hay un versículo que leímos recién que contiene una verdad absoluta. Y eso nos debiera llevar a tener gozo y esperanza. Es un versículo que nos da ánimo, que nos debiera llevar a glorificar eternamente y por siempre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos glorificar a nuestro Dios? Como lo dice el Señor en su palabra, Él dice que la única forma en que nosotros podemos glorificarle a Él es si llevamos mucho fruto. ¿Y qué dice aquí en Filipenses? En el versículo 11 dice, llenos de fruto de justicia. Llenos de fruto de justicia. Hermanos amados, pongamos atención a los detalles. Quiero que vean cómo se van uniendo estos detalles. Pero yo hoy día me refiero al versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren lo que aquí nos revela esta verdad absoluta. Eso es lo que les acabo de decir. Toda la palabra es verdad absoluta, pero esta es una verdad absoluta. Esto significa que no es debatible. Cuando es una verdad absoluta no se puede discutir, no se puede debatir, no se puede refutar, no se puede contradecir. Es así. Nos guste, no nos guste, nos parezca, es así. Es una verdad absoluta. Nuestro Señor Jesucristo vino a dar testimonio a la verdad. ¿Ustedes se acuerdan cuando Él se lo dijo a Pilato, capítulo 18, versículo 37 del Evangelio de Juan? Él le dice, para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. La verdad que nos vino a revelar el Señor era, en el fondo, Él mismo. Él es la verdad. Las verdades absolutas son todas aquellas que afirman algo divino. Por ejemplo, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es una verdad absoluta que da lo mismo lo que el mundo diga. No nos importa. No me importa que venga alguien y diga, no todos pecaron, no todos están, algunos son santos. Que digan lo que quieran. Dios lo dijo, el Señor lo dijo. El Señor dijo que la salvación es por gracia. Se acabó. No por obras. Da lo mismo lo que digan los demás. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios. También es una verdad absoluta. Y así la Biblia está llena de maravillosas verdades. Ahora, cada verdad absoluta nos revela algo maravilloso y particular, y quiero que nos detengamos hoy en esta verdad absoluta. Estando persuadidos de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Escuchen esa palabra.
hasta el día de Jesucristo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo, siempre importante entender esto, que la palabra no es de Pablo, es del Espíritu Santo, pero usó a Pablo, comienza declarando que Pablo está persuadido. Al ponerlo de esa forma, quiero que pongan atención. ¿Qué significa? Que Pablo estaba completamente convencido, no tenía ninguna duda, había recibido toda explicación, estaba, como se dice en chileno, en buen chileno, estaba clarito. Y nosotros tenemos que estar así, claritos, que esto que se nos enseña acá es así y va a ser así, da lo mismo lo que nosotros hagamos, lo que el mundo haga, porque esto no es algo que nosotros vamos a hacer, lo va a hacer Dios. Esto no está escrito solo para que tengamos confianza de que Pablo sabía muy bien lo que estaba escribiendo, sino para que nosotros, hoy día que estamos escuchando esta palabra, también lleguemos a estar completamente persuadidos, convencidos, que lo que el Señor nos está declarando aquí es una verdad absoluta y se va a cumplir tal como está escrito. Luego comienza, si ustedes siguen leyendo, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra. El que comenzó en vosotros la buena obra. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién comenzó la buena obra? Es probable que todos respondan Dios. Ya, es correcto eso. Pero aquí no lo dice. Aquí nos dice, Dios comenzó la buena obra en vosotros. Sino que dice Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que comenzó la buena obra? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que es Dios el que comenzó en nosotros la buena obra? Justamente porque ¿cómo comienza el texto que leímos hoy día? ¿Cómo comienza la gratitud? Versículo 3. Doy gracias ¿a quién? A mi Dios. Todo lo que Pablo va a desarrollar de ahí en adelante es porque él le da gracias a Dios. Y obviamente se está refiriendo a Dios Padre. Entonces la gratitud, versículo 3, versículo 4, versículo 5, se está refiriendo justamente a Dios. Dios comenzó la buena obra en nosotros. Y ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué buena obra? ¿Cuál es la buena obra? Porque nos dice ahí, nos dice que la buena obra es esto. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. Pongan atención, porque es bien curioso lo que viene después. Si tú no entiendes bien lo que está escrito aquí, va a ser muy complejo que tú tengas gozo, que tú verdaderamente puedas ser agradecido. Por eso es necesario que hagamos esto, de exponer la palabra, de abrirla y analizarla, para darnos cuenta por qué debo estar tan agradecido por este versículo 6. Y pongan atención en esta verdad absoluta. Para eso debemos, como digo, exponer este término. Cada término tenemos que separar. La buena obra de Dios, y me refiero de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios Trino, tiene su comienzo en la eternidad. Y me refiero en la eternidad hacia atrás, porque la eternidad hacia adelante es la promesa. Pero ¿dónde comenzó? El que comenzó la tiene en la eternidad pasada. Mucho antes que Dios hiciera solamente una molécula. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice en Efesios. Efesios capítulo 1 dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Ahí está. Él nos escogió a nosotros antes de la fundación del mundo. Esta es otra verdad absoluta que se conjuga muy bien con lo que estamos viendo en este momento. Esto que se nos está revelando aquí es algo tan extraordinario y maravilloso, ya que se nos dice que Dios, nuestro Padre Celestial, este Dios Trino en el cual nosotros creemos,
ya nos había escogido en Jesucristo antes de que algo existiera. No fue algo que Dios decidió comenzar en algún momento. Dijo, ahora voy a hacer esto, o ahora voy a hacer lo otro, o porque le pareció bien, o porque era una buena idea. O comenzó en nosotros la buena obra cuando llegó Jesucristo, o comenzó en nosotros la buena obra cuando nos salvó. No, amados hermanos, Dios nos había escogido antes de la fundación del mundo y nos había escogido en Jesucristo, su Hijo amado. La buena obra es que nos había escogido, elegido y predestinado. Esa es la buena obra. Esa buena obra Él la comenzó ¿cuándo? Antes de que algo existiera. En su mente, en su corazón. Es la decisión inicial. Él decidió predestinarnos, Él decidió escogernos, Él decidió que un día íbamos a ser salvos. Ahí comenzó. Esto de que fuimos escogidos, que fuimos predestinados, es algo que va mucho más allá de lo que obviamente nosotros somos capaces de internalizar, de comprender, ya que es algo que no podemos experimentar con nuestros sentidos. Nosotros no nos podemos relacionar con algo que no vemos, que no escuchamos, que no sentimos con el cuerpo, que no tenemos el olor, no lo podemos tocar, no nos podemos relacionar. Es solamente algo que, por eso dije, que podemos entender con nuestros ojos espirituales, con nuestra vista espiritual. Y lo que sí sabemos es que es una verdad absoluta, que solo seremos capaces de comprender verdaderamente con nuestro entendimiento, cuando nuestro entendimiento sea, como dice en Romanos 12, renovado. En la medida en que nuestro entendimiento va a ser renovado, nosotros vamos entendiendo cada vez más la gloria de Dios, como lo vimos en el Salmo 145 hoy día. Lo leímos y todos nos maravillamos, pero cuando fuimos más profundamente y pusimos atención a un versículo, nos dimos cuenta de que, wow, ahí había algo mucho más profundo. Lo mismo acá. Ahora, esa buena obra que Dios comenzó antes de la fundación del mundo, dice, y aquí viene la segunda parte que es extraña, dice que la va a perfeccionar. Que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esto nos indica que la buena obra que Dios comenzó necesita ser perfeccionada. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entiendo yo la buena obra que Dios comenzó? Él la va a perfeccionar. ¿No les parece algo raro ahí? Es necesario que algo que Dios hizo tenga que ser perfeccionado. Uno de repente lee y solamente dice amén. ¿Pero qué estoy leyendo? Y ahí lo dice, hermano, dice justamente que el que comenzó en la buena obra la perfeccionará. Pareciera que hubiese un error. No, hermano, obviamente no hay un error, está claro. Tenemos que afirmar siempre, sin ninguna duda, y eso nos tiene que quedar claro, a pesar de la reflexión que estamos haciendo, de que todo lo que Dios hace, hizo o hará es perfecto, justo y santo. Y con esas tres cosas solamente tenemos la más absoluta certeza que todo es perfecto. Hasta lo más difícil para nuestra mente de entender, con la injusticia, el dolor, el sufrimiento, también es perfecto. Es perfecto. Y porque por Él son todas las cosas, solo Él merece toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué entonces va a perfeccionar su obra, esa que Él comenzó? ¿Por qué? Ahí viene la pregunta, ¿no es cierto? Porque, como ustedes ya saben, amados hermanos, a nosotros se nos olvida que Él comenzó la buena obra. ¿Y qué hicimos nosotros? Nosotros decidimos ser más inteligentes que Dios. Nosotros en un momento de la historia decidimos de no creerle a Dios. ¿Y le creímos a quién? A Satanás.
Dios nos había dicho todo perfectamente, nos había revelado todo, nos había mostrado. Por 70 años vivieron Adán y Eva en el paraíso y gloria, no tenían necesidad de nada, todo era perfecto. Y un día aparece Satanás y le hace una pregunta y creímos. Y no le echemos la culpa a Eva, aunque ella fue la que le creyó, pero no se trata de eso, ella representaba a la humanidad. Nosotros seguimos no creyéndole a Dios. Sí, nosotros siempre creímos que somos más inteligentes, pero sin embargo el Señor nos explica claramente en Romanos capítulo 1 que decidimos. Alguien puede buscar Romanos capítulo 1, versículo 21. Hermana Neldín, entonces, fuerte. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas gracias, hermana. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Nosotros los seres humanos entendimos las cosas mejor que lo que Dios lo dejó escrito. Esto es interesante, la Biblia es interesante, pero nosotros sabemos mejor. Y empezamos a dictar cátedras sobre esto, sobre lo otro, y le empezamos a creer a los hombres, y la Biblia la usábamos solamente como interesante, sirve para analizar, pero la Biblia queda acá y el resto, lo que el hombre dice, nos envanecimos en nuestro razonamiento. Esto es fácil de explicar, porque sabemos lo que sucedió en el huerto. En el huerto del Edén fue donde caímos como humanos y nos convertimos de seres divinos en seres humanos. Ahora el humanismo de nosotros se desarrolló en nuestra naturaleza humana. Caímos de la gracia, como dice la palabra, y nos enfermamos con esa enfermedad terrible que se nos explica con lujo y detalle, capítulo 1, 2 y 3 de Romanos. Con lujo y detalle se nos explica nuestra enfermedad, esa naturaleza humana que se desarrolló. ¿Y qué pasó? Fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, nosotros habíamos comenzado perfectamente. Dios había hecho todo perfecto. El que comenzó la buena obra en vosotros. Ahí está. Él comenzó la buena obra y la hizo perfecta. Pero fuimos nosotros los que decidimos decirle a Dios otro día, mañana. Nosotros vamos a seguir por nuestra cuenta. Entonces Él nos destituyó. Por eso Dios ahora nos tiene que volver a restaurar. Y a eso se refiere con perfeccionará. Ese perfeccionarnos, nuestro Padre Celestial lo llevó a cabo en cada uno de nosotros durante nuestra vida. Lo primero que Dios hace en cada uno de nosotros, y me refiero a los escogidos, a los que Él había escogido desde antes de la fundación del mundo, es salvarnos. Él nos tiene que salvar. ¿De dónde? Nosotros estábamos muertos. En Efesios dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Éramos seguidores de Satanás, hijos del diablo, dice la palabra. Y nos tenía que salvar de él. Nuestra salvación comienza ¿cómo? ¿Qué fue lo primero que tuvo que hacer Él? Si estábamos muertos, nos tenía que volver a dar vida. Es necesario nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Es muy interesante que le habló a este fariseo y le dice eso. Os es necesario nacer de nuevo. Ezequiel 36, del versículo 25 en adelante, lo explica maravillosamente. El nacimiento nuevo. Si bien la salvación de los escogidos está escrita y explicada con lujo y detalle, sigue siendo algo completamente sobrenatural. Es demasiado inexplicable. ¿Cómo puede Dios hacernos nacer de nuevo si estábamos muertos? Y me refiero espiritualmente, estábamos muertos. Es sobrenatural, que solo lograremos comprender verdaderamente cuando lleguemos a su presencia. Pero ¿a qué nos lleva todo esto? Que Dios ha comenzado en nosotros una buena obra totalmente sobrenatural y gloriosa,
Y como lo dice al final del versículo, Él la perfeccionará hasta el día en que su Hijo Jesucristo regrese en gloria y majestad. Esto se explica también en muchos versículos. Alguien puede buscar Primera de Tesalonicenses 5:23 y alguien en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, ¿qué dijo? Gracias, hermana Neldín. Os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está hablando literalmente de nuestra composición. Sea guardado, irreprensible, que Dios lo haga. ¿Qué dice en Primera de Corintios 1:8? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aquí hay una palabra que se repite tanto en Filipenses, que lo leímos, como se repite aquí en estos versículos. ¿Cuál es la palabra? Irreprensibles. Que no va a haber nada que se nos vaya a poder reprochar. Cuando estemos frente al tribunal de Cristo, ni una mancha, nada. No hay ni un pecado en ti, ni uno. Vas a ser completamente perfecto. Eso es lo que está diciendo acá. Aunque nos va a juzgar por las obras. Eso es otra cosa. Nos va a juzgar por nuestras obras. ¿Cómo obedecimos? ¿Cómo edificamos? Con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Cómo lo hicimos? Eso sí, pero no vamos a tener ni un pecado, ni una mancha. Vamos a ser una novia, como dice, totalmente inmaculada. Sin mancha, sin arruga, sin nada. Porque ¿quién le hizo la obra? Dios. Dios no comete errores. Él la va a perfeccionar hasta el fin. Esto lo hemos visto en otros sermones y son pasajes gloriosos. A cada uno de esos pasajes son gloriosos, que no solo nos debemos llenar de gozo y de esperanza, sino que también nos deben hacer reflexionar, amados hermanos. ¿Y qué debemos pensar? ¿Qué debemos reflexionar y meditar? Lo que nuestro Padre Celestial ha comenzado a hacer y lo que Él hará hasta el día en que venga nuestro Señor Jesucristo. Ahí se ve que el Señor está trabajando con todos nosotros, constantemente. Cada segundo a segundo, el Señor está trabajando. Él es el que lo hará. Dios, Padre, es el que lo hará. Él es quien se va a encargar de que todo salga perfecto cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su novia y también al final de los tiempos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dice la palabra que nosotros, escuche bien, vamos a ser glorificados. Jesús le pide al Padre en la oración, se acuerda, glorifícame. Padre, glorifícame, le pide Jesús. Y la palabra nos dice, en Efesios nos dice, en Romanos 8:17, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Hermano, yo no me puedo imaginar que yo voy a ser glorificado. ¿Cómo es posible eso? Si yo fui una basura, ¿cómo voy a ser glorificado? Que Cristo le pida al Padre, glorifícame a tu lado, con la gloria que yo antes tenía. Yo lo entiendo, claro, Cristo. Claro. El Hijo. Eso no tengo ningún problema. Pero que la palabra me diga que nosotros vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. Esa parte me es mucho más difícil siquiera imaginármelo. Pero lo dice la palabra, por lo tanto, amén. No hay nada que decir. Es cierto. ¿Y qué me debe pasar a mí? Yo esto lo debo tomar ahora y me debe humillar. Humillar significa me debo literalmente, es como caer delante del Señor. Esto no puede ser posible. Y solo creo que es posible porque Dios se va a encargar de que nosotros lleguemos a la presencia, como dice, perfectos, sin mancha, irreprensibles, santos. Santos, lo hemos cantado.
Nosotros no nos podemos imaginar eso. Yo lo entiendo, hermanos, y no pretendo que lo entendamos. Es solamente que estamos reflexionando en lo que estamos leyendo. ¿Por qué no es posible pensar que esto sea cierto? Porque no lo fuimos, no lo hemos sido nunca. Nosotros vivimos centrados en nosotros mismos. La mayoría del tiempo de nuestra vida no estamos velando, no estamos siendo sobrios. No buscamos primeramente el reino de Dios ni su justicia tampoco, no lo estamos haciendo constantemente. Tenemos serias dificultades. ¿Cuántos de nosotros permanecemos verdaderamente en la palabra? Así como que estuviéramos desesperados por alimento, por comida. ¿Cuántos de nosotros dedicamos un tiempo cada día a orar? Por eso quiero animarles, amados hermanos, les quiero animar a que se aferren a esta verdad que estamos escuchando hoy día. Aférrense. Tómenlo en serio, entiendan lo que nos está diciendo, que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso es una verdad tan maravillosa que a mí me da ánimo. No significa ahora, entonces, si dice ahí dice que Él lo va a hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Nada, si Él lo va a hacer. ¿Tengo que ayudarle yo a Dios? ¿Tiene Él alguna dificultad para perfeccionarme hasta el día de Jesucristo? No necesita ayuda. Y eso es un peligro, hermano, un peligro muy serio, de creer que yo no tengo que hacer nada. Es cierto, yo no puedo hacer nada para santificarme, yo no puedo hacer nada para salvarme, yo no puedo hacer nada para... Pero sin embargo, la palabra está llena de mandamientos y nosotros hemos visto que tenemos 70 mandamientos. Entonces, ¿por qué nos dejó mandamientos? Para ver, escucha bien, para ver cómo respondemos. ¿Entienden eso? ¿Cómo respondemos? Él no necesita que nosotros hagamos nada, Él lo va a hacer todo. Él decidió salvarnos, nos escogió antes de la fundación, Él nos decidió salvar y nos nace de nuevo, hace todo. Pero Él ahora pone los mandamientos para ver cómo tú vas a responder. Y por eso un día nosotros vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo como hijos de Dios. No el tribunal del trono blanco. Estamos hablando del tribunal de Cristo. Y ese día Él nos va a mostrar toda nuestra obediencia. Del día en que nos salvó hasta el día en que llegamos a su presencia. Y nos va a decir, estos fueron los materiales que tú usaste. Esto fue como tú obedeciste. Y ahí no le vamos a poder decir, Señor, pero momento. No, tú al hermano Jenner le diste todas las facilidades. Y a la hermana Eliani, no, tú a ella le quitaste todo. No es justo. No, a los dos les di el Espíritu Santo. A los dos les di la palabra. No necesitaban nada más. El resto son excusas. No vamos a tener excusas, hermanos. ¿Va a ser glorioso? Sí. Todas estas verdades que nuestro Señor Jesucristo nos declara en su palabra no son para que sepamos nosotros que Él es sabio y poderoso, sino para animarnos literalmente a seguir adelante, pero en obediencia. Nos anima, pero obedezcan, para que nos esforcemos cada día un poco más, para que no desfallezcamos en el caminar, porque nos cansamos. Hay cosas que de repente es las que la carga como que se nos viene encima, nos suceden cosas, es doloroso. El proceso es muy difícil para santificarnos, para que glorifiquemos con todo nuestro ser a nuestro Dios, como lo dice ahí en Romanos, justamente el texto al cual me referí hoy día en la mañana. ¿Qué dice ese maravilloso texto en el último versículo? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, con profundo agradecimiento recibimos esta maravillosa noticia que tú nos declaras aquí en tu palabra, de que tú comenzaste la buena obra en nosotros y tú la vas a perfeccionar hasta el día de tu amado Hijo. Y aquí estamos, Señor,
Aquí estamos para gozarnos de esta verdad, de llenarnos de energía y de ánimo para seguir adelante a pesar de lo difícil que se nos viene, todo lo que va a suceder y lo que está pasando en nuestra vida, sobre todo nuestro proceso de santificación. Pero tenemos esa absoluta certeza de que independiente cuán diligente nosotros seamos, tú la vas a llevar a cabo y que un día vamos a estar en la presencia. Pero mientras tanto, tú nos mandas a que nos esforcemos y seamos valientes y verdaderamente busquemos primeramente tu reino, nos neguemos a nosotros mismos, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable delante de ti, que guardemos tus mandamientos, que nos santifiquemos. Y Padre amado, rogamos en el nombre de Jesús que tú nos seas amonestando, que tú nos seas exhortando, que tú, Señor, si es necesario, nos seas disciplinando para que cambiemos nuestro rumbo y nos enfoquemos con seriedad en lo que tú nos estás declarando en tu maravillosa y verdad que hemos leído hoy día y que seguiremos leyendo para seguir edificándonos en la luz, en la verdad. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.